Ya nos toca poner cara de entrevista. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, hola. Alexandra, tú tienes un currículum pues bastante interesante. No solamente has estado en 40 países, por lo que pude investigar de ti, sino que eres Board of Trustees de la fundación del Creativity for Education Foundation, ¿correcto? Sí, es Creative Education Foundation, Creative exacto. Education Foundation. O sea, tú te encargas de asesorar y de la toma de decisiones relevantes, un equipo de personas y unos recursos que van básicamente para educar creatividad. Y no es Exacto. solamente para, para la educación de cierto tipo de creativos, sino para implementar la creatividad en todo tipo de ejercicio educacional, ¿correcto? Sí, mira, la misión del Creative Education Foundation es básicamente dar herramientas y los mindsets necesarios para la innovación y trabajamos con todo el espectro, o sea, desde escuelas públicas, donde obviamente pues lo ideal sería que todos los niños crecieran con estas herramientas, cosa de que ya de adultos pues no tengamos que estar dando tanto trainings, invertir tanto en que las empresas tengan una cultura de innovación, ¿no? Si ya las personas entran a la fuerza laboral con este mindset, en teoría pues se supone que pues la innovación empiece a ser parte del DNA de todo el mundo. Así que Increíble. trabajamos con todos, o sea, desde pequeños hasta adultos. Yo entré en este mundo de adulta y me hubiera encantado que mi educación fuera diferente. Pero Es, nada, se puede, es un músculo, la creatividad es un músculo. estamos muchos en ese camino. O sea, yo soy padre de dos niños, uno de 7 y de 5 años, y la información que llega y hace cuestionar muchos paradigmas de la educación no sé, solamente pensar en la inversión que toca hacer ahorita cuando entren a la universidad, y ver toda la serie, como el espectro de alternativas que hay, cómo está cambiando el mundo de rápido, y también nuestros lectores, nuestra audiencia. Hay muchas personas que están acá terminando carreras asociadas a negocios y marketing, y hay muchas personas que también están buscando trabajo, un cambio de vida, un cambio de trabajo. Entonces todo lo que tiene que ver con la relación entre lo que es el mundo educativo y cómo se aplica al mundo laboral, definitivamente vemos que está cambiando y hay una sensación de insatisfacción, pero también de optimismo frente a lo que se puede hacer. ¿Tú cómo llegaste? Cuéntanos un poco de tu background, cómo terminaste trabajando en algo tan interesante. Porque la fundación es ¿en dónde está? ¿En Nueva York? Está en Boston. ¿En Boston? Boston. Y nada, yo pienso que mi carrera ha sido bastante orgánica. Yo empecé estudiando conducta del consumidor, así que trabajé mucho la parte de research, pero siempre me quise centrar en buscar información de maneras diferentes, o sea, no el típico grupo focal, la típica encuesta que realmente no arroja luz a lo que es el verdadero insight y la verdadera motivación que tiene la persona para comprar un nuevo producto. Eh, Estuve como unos 15 años en research, luego entré a publicidad también como next step, de básicamente ver cómo se conecta lo que necesita el consumidor con lo que la marca puede proveer. Y nada, yo no sé, o sea, un paso medio al otro hasta que llegué a el Creative Education Foundation hace como si fuera, yo digo, un campamento como para adultos, ¿no? Todos los años hacen un evento que se llama el Creative Problem Solving Institute, y allí, pues, no sé ni cómo explicarte, es como, yo creo que la persona que va allí se transforma, o sea, y te das cuenta de eso mismo que estábamos hablando, todas las cosas que
que hacemos bien, pero también todas las cosas que hacemos mal, ¿no? Y como la creatividad no solamente es una habilidad para trabajo, sino es una habilidad también para cómo educamos, cómo somos mejores padres, cómo somos mejores amigos, cómo tenemos mejores conversaciones con la gente. Yo creo que hoy por hoy hasta me doy cuenta a través de un email quién escribe desde el punto de vista empático para ayudarte y quién es como rápido no se puede. O sea, yo hago una petición por email a un proveedor y hasta te das cuenta, ¿no? O sea, quién tiene ese tipo de mindset, que no es solamente para innovar o para hacer un negocio o para crecer una marca, ¿no? Es cómo podemos ser mejores personas a través de este tipo de entrenamiento. Así que nada, yo pienso que me transformó y llevo ya 6 años, todos los veranos. Esto es como un bucket de mi planificación. Yo le digo a mi marido, es hasta injusto, ¿no? O sea, a veces estoy dispuesta a sacrificar un fin de semana por ir a esto, porque de verdad que no lo cambio por nada. Y eso obviamente pues me llevó a querer no solamente ser una participante de la conferencia, sino pues ayudar a crecerlo, a buscar otros mercados. En un mundo utópico yo pienso que todo el mundo debería de tener los mindsets de la creatividad. Y ahora mismo en Puerto Rico, pues a raíz de lo que pasó después de María, estamos trabajando una escuela que estamos prototipando hacer training a toda la escuela, a todos los maestros, de estos mindsets, y también tenemos unas comunidades que quedaron completamente devastadas, en los cuales también estamos para la autogestión, ¿no? O sea, ya no es solamente esperar a que alguien resuelva el problema, sino es como yo puedo resolver el problema, ¿no? Las soluciones no tienen que estar perfectas antes de motivarme a hacer. O sea, muchas veces vas haciendo poco a poco y el proyecto va cogiendo como una vida de su propia, o sea, a life of its own, yo digo, ¿no? O sea, uno empieza trabajando algo con la idea de que de aquí a aquí voy a llegar de esta manera y de repente la vida te lleva por acá y esto era tan interesante como el plan original que tenía. O sea, pero yo creo que nos centramos mucho en que todo esté perfecto antes de animarnos a hacer las cosas, hacer los tweaks. Yo creo que básicamente por el mismo mindset que nos enseñan en la escuela, ¿no? Que la vida tiene, o the right answer o the wrong answer, y obviamente tenemos miedo a cometer errores. Pero no, yo creo que la vida te enseña hacia dónde tienes que ir y cómo llegar, y quizás no era el sitio que inicialmente querías llegar, pero siempre llegas a un buen lugar. Maravilloso, qué interesante. Sé que hay mucha gente que le encantaría estar en ese mundo de la innovación y de implementar proyectos que van a tener un impacto trascendental, de verdad, porque lo que estás haciendo está sujeto a tener un impacto trascendental, porque es cambiar la forma de concebir la vida desde niños, adultos y demás. Una de las grandes preguntas que surge cuando uno oye de este tipo de emprendimientos, por llamarlo de alguna forma, de este tipo de travesías como aquella en la que tú estás, es fácil pensar en innovación cuando tú estás en Boston, que es con el corredor de las universidades, MIT y todo lo que tiene que ver con la innovación en healthcare, que allá es una de las cunas de todo lo que son innovaciones médicas, de tecnología médica y demás. O pensar en lo que pasa en California, en el norte o en el sur, sea tecnología o sea entretenimiento. Es fácil pensar en la innovación, pero cuando hablamos de innovación en mercados emergentes, obviamente también podemos hablar de innovación, pero ¿ocurre diferente? ¿Hay alguna diferencia de aprender la innovación en Boston e implementarla en Puerto Rico? Y teniendo en cuenta que Puerto Rico mal que bien es Estados Unidos, pero tiene una cultura que es particular de la isla de... Sí. Mira, yo diría que la diferencia más grande que yo, o sea, mi experiencia personal he notado es, no sé si es un tema de recursos, pero muchas veces en estos países se quiere llegar de A a B sin pasar de la forma más directa.
eso mismo de que hablamos que no pensamos en todas las posibilidades, nos limitamos a, por ir rápido, pensar en las tres primeras ideas, que probablemente son las tres primeras ideas más obvias. O sea, no nos damos el espacio a dejar que las ideas se cocinen, a pensar que de 100 ideas quizás descartamos 97, pero tenemos tres mejores que haber pensado simplemente en 10 y descartar 7. Te quedaste con 3 igual, pero son 3 que quizás no son tan buenas. O sea, ¿tú crees que el proceso de ideación es algo que se queda corto en nuestra cultura, en la cultura? Pienso más que nada es por el tema de eficiencia. O sea, queremos ser tan eficientes, que pensamos que la basura es no ser eficiente. Cuando yo pienso que es más eficiente haber dedicado 2-3 días a pensar en posibilidades y llegar a una solución. Quizás me tomo más y descarté más ideas, pero es mejor y se adapta mejor al problema que queremos resolver. Eso pienso que es una. Muchas veces también a mí me pasa que clientes no quieren hacer creativity training o enseñar los mindsets, también por acortar tiempo. No, pues este proyecto va a tomar 3 meses y lo que yo quiero es llegar a una innovación disruptiva. Para yo llegar allí tengo que hacer una aclimatación de la cultura de la empresa, ¿no? O sea, no puedo tener gente que cada vez que yo pienso una idea me diga, eso ya se trató, no tenemos el presupuesto. Y esos son mindsets, la realidad, ¿no? Pues si se trató y no tenemos el presupuesto, ¿cómo podemos hacerlo viable económicamente? Ahí es como se descartan las ideas por experiencias del pasado, Sí. por miedo también a atrevernos a qué va a pensar el financiero, o qué va a pensar no sé, el grupo, si yo sugiero esta idea que es muy alocada. Y de la misma idea que yo pienso que las ideas no se le pueden atribuir a una persona. O sea, las ideas, y eso te lo digo habiendo trabajado mucho en publicidad, las ideas crecen a medida que se comparten. O sea, y si yo no me atrevo a decir algo, quizás la interpretación que le da Juan a mi idea es otra, pero despierta otra información que a Elisa le parece otra cosa. Y al final del día las ideas son como un poquito de Juan, un poquito de Elisa, un poquito de Alexandra, un poquito de Esteban, un poquito de María, ¿no? O sea, y muchas veces la gente tiene el ego, ¿no? De no, la idea es mía y no la quiero compartir porque me la roban. Y yo pienso, no, que las ideas hay que soltarlas, decirlas y exponerlas y ser vulnerables a que si no funcionó, no funcionó, pero quizás despertó algo en otra persona del equipo y se ajustó. Ese concepto también es un mindset de la creatividad, ¿no? No tener miedo a exponerse, no tener miedo a la crítica, no tener el ego presente de que es mío y no lo puedo compartir. Son muchas cosas que cortamos la grasa, ¿no? En un proyecto de innovación muchas veces las empresas latinoamericanas, no sé si por un tema de presupuesto, ¿no? Porque si me va a salir $10,000 el llegar aquí acá y corto este training, me sale $7,000, pues son $3,000 que tengo. De verdad no te puedo decir por qué, pero yo pienso que por cortar la grasa cortan cosas que son sumamente importantes para los proyectos. Y luego entonces a mitad del proyecto nos damos cuenta que hubiéramos estado mejor si lo hubiéramos hecho bien desde el principio. Sí, entiendo. Entonces, no sé si me explico, pero digo, es mi experiencia, honestamente, y yo tengo clientes también en Estados Unidos, y no sé si también sea una, como te dije, o sea, situación que está viviendo Puerto Rico a raíz de los presupuestos y de la situación después de María, pero siento que mucha gente también está hasta micromanaging muchísimo, o sea, que hoy por hoy para innovar con clientes también, pues los miedos, los presupuestos, etcétera, pues es tan difícil. donde ojalá todo se recupere lo más pronto posible. Es pues realmente muy compleja la situación, ¿no? Sí.
pero entonces cuando más se requiere, exacto, buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Seguimos haciendo lo mismo de la misma manera que siempre tradicionalmente se ha hecho, no vamos a traer innovación. ¿Qué tipo de outcomes o cómo es la materialización de estos proyectos de innovación en el caso de Puerto Rico? ¿Dónde se está innovando? ¿Qué se está innovando? ¿Dónde se está implementando? Por lo menos en mi experiencia, lo que a mí me llega más es la industria farmacéutica. Más que nada, creo, por el envejecimiento de la población, ¿no? ¿Qué innovaciones podemos hacer para este paciente que no tiene la misma movilidad, que no tiene, o sea, que no tiene la misma capacidad de decisión, hacer la vida más fácil? O sea, desarrollo de productos y servicios. Sí, desarrollo, creo que la industria de banco también es una industria también que está innovando bastante. Y ahora mismo también yo pienso que el tema de affordable housing, eso como o sea, obviamente mucha gente aquí perdió sus casas, cómo podemos reconstruir de una manera más eficiente, utilizando la innovación, ¿no? Espérate, que se me enganchó, ok, sorry. Se me enganchó un hilo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Energía renovable también, son temas, pero obviamente eso es como muy particular del país a raíz de lo que pasó, pero innovación, yo pienso en todo, o sea, ahora mismo innovación puede ser como yo puedo hacer un producto más, hasta más económico, o sea, donde yo puedo, o más accesible, o sea, innovación puede ser cualquiera, o sea, mucha gente piensa en innovación, eso mismo, la tecnología, y innovación no solamente tecnología. Sí, sí, entiendo muy bien. Y hay todo un tema de capacitación. O sea, no es solamente como me estabas diciendo, no es Alexandra se le ocurrió una gran genialidad, sino es Alexandra fue un vehículo de innovación para la compañía y fue una, como un líder de cambio transformacional. O sea, lo que tú haces en gran medida es dirección de equipos. No, no es necesariamente, es importante, yo diría que hay tres componentes de la innovación, uno siendo exacto, la mentalidad, y ahí entonces es que está la parte de cambios culturales de las empresas, qué tipo de mentalidad yo necesito para que la innovación surja. Y eso es un tema de coaching. O sea, ahí sobre todo te enfrentas a... Exacto, eso sería el tema de coaching. Ok. Yo trabajo también mucho la parte de research por mi background. Ok. Obviamente, pues, más que nada para salir de tratar de vender lo que yo quiero vender, sino tratar de vender lo que el consumidor necesita. Sí. Y de ahí, desde el punto de vista de research, pues obviamente pues es entender bien las motivaciones, ser más empático con las necesidades por ejemplo, la población envejeciente, ¿no? O cualquier tipo, ¿no? O sea, los estudiantes o lo que sea. Desde el punto de vista tanto de research y desde el punto de vista de estrategia. Eso es lo que yo trabajo. Trabajo cultura, investigación y desarrollo de estrategia. Ya el desarrollo del producto, pues generalmente pues, Sí, pasa a firmar al cliente y entonces el cliente lo trabaja. Ok, ¿y cuál crees tú que es o sea, cuáles son las barreras, cuál es tu mayor como challenge en todo el proceso? Que es, se me ocurren dos tipos de challenges, el interno, el tuyo, que es lo que más, digamos, que se le dificulta a un profesional que practica la innovación y que promueve la innovación y que capacita en innovación y que tiene que
presentar una idea de innovación que tiene que ganarse un presupuesto y conseguir un presupuesto y demás. Eso, desde tu perspectiva personal, ¿qué es lo más complejo? Y en tu quehacer, ¿cuáles son las barreras más comunes a las que te encuentras? Ya hablaste de algunas, como por ejemplo la cultural, pero digamos un poco más específico que esos dos challenges que sé que nos puedes compartir. Mira, yo, por lo menos, mi experiencia es que el proceso de innovación es un proceso sumamente ambiguo. Ajá. Las personas que deciden si llevar a cabo este proceso de innovación o no, generalmente son personas de números, que los tienes que llevar con data, con case studies de éxito. Y el proceso, yo siempre digo, o sea, no tienes que confiar en mí como Alexandra Suárez, tienes que confiar en el proceso. Y eso es algo bien intuitivo. Y quizás una persona que es más numérica le cuesta. Muchas veces propuestas que hago que me exigen un nivel de detalle que no lo puedo dar desde el principio. O sea, yo no sé, o sea, por ejemplo, vamos a hacer una innovación nueva, detállame, o sea, para llegar de A a Z, el presupuesto. Y yo lo voy dividiendo por fase. Entonces me dicen, bueno, pero está bien, pero entonces la parte de research, cuando ya tenemos el prototipo y queremos salir a campo o testear los conceptos. Digo, bueno, ahí eso depende también de tu nivel de tolerancia al riesgo, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un prototipo cuantitativo y sacarlo y tener 300 entrevistas versus si el research inicial y las necesidades se hizo bien, tú tienes que confiar que el equipo va a diseñar un producto que va a estar aclimatado a eso y lo puedes testear con 2, lo puedes testear con 1000, va a salir bien porque el research inicial está bien hecho. No, necesitamos números, o sea, yo no puedo ir a donde el financiero a decir que invierta $100,000 en esta innovación si no tengo una cosa numérica que diga que ese tipo de cosas de todo el tiempo. O sea, enfrentarse el presupuesto, veo que es un aterrizar a... numérico, que todo tiene que ser probable. Esta parte yo creo que por lo menos es a mí la parte que más me cuesta. O sea, yo pienso que, y perdona el Spanglish, pero it takes a leap of faith. Emprender estos procesos, yo siempre le digo, o sea, dame oportunidad. Si en la fase 3 ya no estás contenta porque piensas que no vamos a llegar, cero compromiso, o sea, se cancela el proyecto y yo te devuelvo el dinero. Yo no tengo ningún problema con eso, hasta ahora nunca me ha pasado. Quizás algún día me pase. Pero no, yo creo que dar ese brinco, ¿no? Ok, it takes a leap of faith, vamos a ir paso a paso, si no te gusta, pues se cancela, pero la gente todo es como, quiere una seguridad, que te voy a llevar a donde ellos quieren ir, y a veces eso es otra cosa, y digo, mire, ¿qué tal si a donde tú quieres ir no es a donde deberías de ir? ¿Qué tal si en el proceso de research nos damos cuenta que el problema no era ese, era otro? Que el consumidor lo que necesita es otra cosa, o sea, tenemos que tener esa flexibilidad para, como te dije, o sea, no es llegar de A a B, quizás llegas a y este lugar es mejor que este que querías llegar. Pues eso yo creo que ganar esa confianza, pues. Es increíble porque... La cantidad de llamadas telefónicas que hay que hacer. Sí. Oyéndote hablar... bueno, me recordaba un mentor mío mexicano de Guadalajara que siempre relacionaba en todos los lugares donde hay innovación es recurrente la destrucción de valor para la generación de valor. O sea que es imposible no tener mindset de invertir en eso y tener resultados grandiosos. Y hablaba de la cantidad de dinero que se pierde en San Francisco con relación a la que se genera. Y no mucha gente tiene noción de todo lo que invierten para poder llegar a una gran invención que cambia el mundo. Claro, por eso las ideas que se descartan, lo que te dije. O sea, llegar a una gran idea toma descartar 50 que posiblemente también eran igual de buenas. Y eso implica pues recursos, tiempo y dinero. Exacto.
Y también se me venía a la cabeza que es impresionante que uno a veces tenga que batallar tanto con los financieros, siendo que las finanzas son una profesión que requiere de muchísima creatividad. O sea, yo soy economista de profesión, y me consta que enfrentarse a un presupuesto y enfrentarse a unas metas de disminuir costos o de maximizar rentabilidad, eso es un ejercicio creativo, no es cuadriculado para nada tampoco, por más de que uno esté sentado en un Excel. Pero sí, cuando está en la posición de juez y de sí, te doy este presupuesto, se olvida un poquito la parte creativa y se pone todo muy blanco y negro. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que estamos haciendo en la escuela. En la escuela que estoy trabajando estamos implementando un proceso de Project Based Learning, que es PBL, en donde estamos dando a los estudiantes la oportunidad de resolver un problema de la comunidad. Claro, nos dicen cuáles van a ser las métricas y los famosos KPIs, pero no esperábamos que el KPI más importante, o sea, es cómo ha bajado el ausentismo en la escuela desde que empezó el proyecto. Y cómo ha bajado las medidas disciplinarias desde que empezó el proyecto. ¿Y qué mide eso? Eso lo que mide es que estamos teniendo un estudiante mucho más motivado, engaged en la escuela, o un maestro que no se está ausentando también porque él está aprendiendo de otras maneras. Y son cosas que, o sea, inicialmente cuando empezamos el proyecto no hubiéramos pensado en eso, hubiéramos pensado, pues vamos a hacer una encuesta antes de empezar el proyecto, una encuesta después y medimos satisfacción o medimos lo que aprendieron o lo que sea, ¿no? Pero siempre esa flexibilidad que hay que tener, mira, nos sorprendió que la métrica más importante era la más inesperada. Qué interesante. Y que tiene mucho trasfondo con otras métricas porque el ausentismo está correlacionado con otras métricas más, pues, qué bien, qué chévere. Trust the process. Crea en el proceso. Así debería ir ese es el título del capítulo del presupuesto en el proyecto de innovación. Crea en el proceso. Qué bien, bueno, un par de preguntitas más se me vienen a la mente. La primera es, hablando ahorita del proyecto con el colegio, si quisiéramos, y de hecho tu introducción fue un poco así, tú quieres y estás en una línea de trabajo en la que tienes el potencial, y de hecho lo estás haciendo, de generar un cambio en la educación base. En la educación base, ¿cómo es que le llaman le llaman acá siempre se me olvida esa palabra, compulsory education. ¿Tú cuál dirías, digamos, como a futuro, que es la metodología ideal de educación para esa primera parte de la educación? Lo estoy hablando de niños. No entiendo la pregunta, perdóname. ¿Cómo dirías que es la educación ideal si tuvieras la oportunidad de hacerla como de principio a fin? ¿Cuáles son los skills, cuál es el skill set y el mindset más importante que le enseñarías a los niños? Si pudieras hacer un sistema educativo de ceros. Wow. Yo sé, pero no, hasta o sea, en últimas lo que te estoy preguntando es como los factores, los valores, los elementos más importantes para que los niños de hoy en día tengan aquello que está requiriendo el mundo de hoy en día y probablemente el mundo del futuro. Y si la educación actual lo está dando, y en qué... ¿Me oyes? Hola. ¿Señal? Hola. Ahí de nuevo, hola. Ok. ¿Estamos bien? Sí, yo sí, pero se fue en negro. Ah, bueno, no, sí te oí. Ok, entonces vuelvo y te hago la pregunta. O sea, Entendí esa
cualidades que buscaría incentivar. Sí, correcto. Ok. Es complicado, pero le voy a dar el try. Vamos. Número 1, pienso incentivar la curiosidad. Pienso que a veces nos molestan que los niños hagan tantas preguntas y por el contrario, pienso que eso es algo que se debe incentivar, una mente curiosa. Pero también no solamente esa mente curiosa que busca respuestas, sino esa mente curiosa que se atreve a dar el paso de tratar de resolverlo ellos mismos, ¿no? O sea, eso lo típico que dicen, ¿no? ¿Cómo tú lo harías? Muchas veces le damos las soluciones a los niños sin considerar cómo ellos buscarían resolverlo. Y pienso que eso es un punto de partida importante, ¿no? Que el niño también se asume el riesgo, se atreva a cometer errores, a aprender de esos errores, porque no hay una consecuencia grave ahora mismo cuando son niños, ¿no? En cometer errores. Ahora sí, de adultos, si no comete errores, pues quizás es más problemático, pero cuando es chiquito, que cometan los errores que sean. Y qué más diría, sí, la capacidad de buscar posibilidades, pensar en grande. Pienso que el proceso eventualmente te hace descartar las ideas que son ridículas o que no van a resolver el problema, y que uno mismo se da cuenta de las ideas que no lo van a resolver. ¿Qué significa pensar en grande para ti? También pienso en los intereses, o sea, sí es importante tener conocimiento básico de muchas cosas, de historia, pero hay muchas cosas que están en internet, ¿no? Que a medida que uno le pica la curiosidad, pues las puede buscar. Pero la posibilidad de que un niño estudie algo que a él le interesa desde chiquito, o resuelva un problema que a él le interesa resolver desde chiquito, hace que esté mucho más la palabra, engaged, ¿no? con su propia educación, y se sienta que también él es parte del proceso educativo. O sea, no es solamente recibir información todo el tiempo. O sea, yo creo que los niños desde muy chiquitos saben lo que quieren, y no es que toda la educación va a ser basada en sus intereses, ¿verdad? Pero deben tener ese espacio también para poder manifestar sus intereses, ¿no? Ya, muy bien. Y ahora mismo siento que el sistema educativo es muy, o sea, input, y la cabeza del niño tiene que estar también como, bueno, ay, ¿yo qué pinto en esto, no? O sea... Más acción, más exploración, más enfrentarse a los... Más empatía hacia los intereses. O sea, hay una parte básica, obviamente, que se tiene que cumplir, porque tampoco queremos niños muy expertos en tecnología y sin conocimiento de historia. O sea, no se trata de eso, pero si el niño tiene inclinaciones hacia ciertas cosas, pues incentivarlo. Salir del salón de clase también. Estar el día entero 8 horas en 4 paredes. Sí, totalmente. Bueno, y para terminar, Alexandre, y muy agradecido contigo por tu tiempo y por compartir tu experiencia en estas preguntas que generalmente toman más tiempo del que tenemos para responder. ¿Cuál dirías tú que es o sea, qué le recomendarías a las personas que están oyendo esta entrevista o viendo esta entrevista? Que trabajaran qué habilidad específica, y que eso va a ser un detonante para toda una mayor capacidad de innovación. O sea, estoy haciendo, cuando hablamos del mindset, ¿cómo trabajar ese mindset de la innovación? Un tip. Yo pienso la capacidad de salirse de tu zona de confort,
es importante. Se congeló la luz. Espérate, ¿estás ahí? Estoy acá. Te veo. No, mi pantalla se congeló, espérate. ¿Me oyes? Ahí ahora. Sí, ahora te escucho. Es que te escucho, pero se va la pantalla en negro a veces y no sé si me escuchas o no. Exponerse, ser vulnerable, te digo, o sea, no depende de ti nada más, depende del proceso de colaboración. Uno de los mindsets que yo pienso es muy importante viene de la improvisación teatral, ¿no? O sea, no es solamente lo que yo ofrezco, sino cómo el receptor lo interpreta y lo agranda, que es lo que le dicen el yes and, y a dónde te puede llevar ese yes and, ¿no? O sea, todo el tiempo pienso que nos enseñan a buscar el error, ¿no? Desde chiquito es como te dan dos hojas y busca las diferencias, es como, no sé, centramos siempre en buscar lo que no cuaja. ¿Y qué tal si buscamos lo que sí cuaja y lo que es similar y lo que tiene la capacidad de crecer? Eso es la mentalidad que le dicen yes and, que básicamente eso, ¿sabes? Que cómo coges una idea y sin pensar en las limitaciones, cómo la creces, y cómo la sigues creciendo y cómo la sigues creciendo, y puede que llegue a un lugar absurdo, pero ya en algún momento, exacto, el proceso te va a llevar a lo que es viable y lo que no es viable. Y se trabaja, ¿no? con las limitaciones, ya sea de tiempo, ya sea de presupuesto, ya sea de lo que sea, pero si no se piensa en grande, entonces poniendo en el microondas ideas y reciclándolas y buscando volverlas a ser relevantes cuando ya hay que pensar fuera de lo que siempre pensamos y lo establecido. Eso es pensar en grande para ti, es lograr salirse de lo que usualmente piensas. Exacto. Maravilloso. Muchas gracias, Alexandra. De nada, de nada.